y le permite Dios ver a Moisés toda la tierra de Israel. Alguien que me busque, creo que se llama el monte de Ebal, si no me recuerdo. ¿Dónde está Mayra? Mayra, ayúdame a ver. Nada más con el nombre, por favor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y les servían. Pregunto, ¿cuántos han experimentado que lleguen ángeles y les sirvan? No. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Le gustaría? Sí. Vea lo que dice aquí. Vamos a orar antes de continuar. Padre, damos gracias en esta mañana, Señor. Bendigo, Señor, tu nombre. Te agradezco, Dios, la oportunidad, Señor, de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Te pido ahora, mi Dios, que hables tú, Señor. Que pongas, Espíritu Santo, las palabras adecuadas en mi boca, Señor, para que se cumpla tu propósito, Señor. Asimismo, abrimos nuestro corazón. Diga ahí donde está, Señor: yo abro mi corazón y mis oídos para que me hables. Vamos, ¿no te escuché? Yo abro mi corazón y mis oídos para que me hables. Instrúyeme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mira, un poco del contexto de este pasaje. Jesús, previo a ese pasaje, Jesús había tenido una experiencia tremenda y sobrenatural. ¿Se acuerdan qué experiencia tuvo Jesús? Jesús acababa de ser doblemente bautizado, primero en aguas y después fue bautizado por el Espíritu Santo, y se escuchó una voz y se abrió el cielo, y la voz decía: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, en Él tengo mi deleite. El Padre mismo está dando testimonio de su Hijo. ¿Sí? Muy bien. Sí. Muy bien. Enseguida Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser metido en problemas. Ahora, mira, ¿de qué se trata esto? Lo quiero bajar a nuestro nivel. Vamos a ponerlo de esta manera. Dice aquí la Biblia, en el versículo inicial, en el versículo 1, si no me recuerdo, en el 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Yo quiero que te metas a la escena. ¿Y qué significará? ¿Qué pasará con el cuerpo? ¿Qué significará en términos, por ejemplo, de trabajo, familia, el cuerpo? Alejarse de la civilización y meterse 40 días en ayuno y oración. ¿Quién ha ayunado 40 días? 39, 38, 37, 1 sí, 2. No, muy bien. Ahora, aquí hay algo. Tú y yo estamos aquí porque hemos decidido separarnos del mundo. Jesús, en este pasaje, Jesús ha decidido separarse por completo del mundo y meterse a los terrenos del Padre y pasar un tiempo prolongado con el Padre. Lo mismo que tú y yo. Tú y yo, al ser cristianos, hemos decidido separarnos del mundo para tener una relación exclusiva con Dios. La figura que está aquí es que Jesús se va al desierto solamente para tener una experiencia con el Padre, para meterse en comunión profunda con el Padre y estar solamente con el Padre, aislado de todo. Nosotros, al ser cristianos en serio, hemos decidido separarnos de todo, meternos con Dios y solamente estar sensibles para escuchar su voz. Esa es la vida cristiana. ¿Ya se dio cuenta que esa es la vida cristiana? Una separación radical del mundo. Esa es la vida cristiana. Ok, ahora, lo que sigue es lo que a muchos cristianos tambalean, por lo siguiente. Dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fíjese lo que está pasando aquí. Jesús se está consagrando. Jesús está consagrando.
Pregunto, ¿hay alguien aquí que se esté consagrando? Nadie. Otra vez voy a preguntar. ¿Hay alguien aquí que se esté consagrando? ¿O no hay nadie aquí que se esté consagrando? No hay nadie aquí que haya dicho, yo ya no quiero nada del mundo, yo me voy a separar del mundo, me voy a separar de las viejas cosas y me voy a meter solamente con Dios. ¿Hay alguien aquí así? ¿Seguros? Bueno, porque si tú estás así, entonces esa palabra es para ti. Si tú no has decidido consagrarte, quiere decir que todavía sigues en Egipto. O sea, todavía, perdón, no te vayas, todavía eres hijo del diablo. Así lo dice la palabra. Muy bien. Pero aquí viene el tema. Dice aquí, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús, en esta primera escena, empieza a experimentar una necesidad física tan brutal. Yo quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué le pasa al cuerpo humano después de 40 días de ayuno? ¿Qué te imaginas? Se debilita. ¿Qué más? Como que esta escena ya la vi. No sé por qué, siento que ya la vi. ¿Qué más le pasaría al cuerpo humano? Deshidratarse. ¿Qué más? Cansadísimo. Una debilidad extrema quizás, no lo sé. ¿Qué más se imagina? Bueno, a ver, vamos a pensar así. ¿Qué le pasaría a su cuerpo si usted ayunara 40 días y 40 noches? ¿Usted qué se conoce a sí mismo? ¿Cuál, hermano? Un colapso a lo mejor. Sí. A ver, me metí a investigar un poco qué le pasa al cuerpo con tal restricción de alimento y tales condiciones meteorológicas, porque no se fue a Cancún, se fue al desierto. Se fue al desierto, a unas condiciones verdaderamente extremas. Y me encontré varias cosas interesantes. La primera es que supuestamente el cuerpo humano puede aguantar hasta 65 días sin alimentos. O sea, ¿qué se sentiría ahorrarse 2 meses y medio de despensa? ¡Wow! Amigos, hermano. Pero en otros artículos que pude leer, presenta que puede haber incluso fallo orgánico. Se pueden deteriorar a tal grado los órganos por la restricción de alimentos que puede incluso haber fallo orgánico. O sea, no está para nada sencillo ayunar tanto tiempo. Pareciera contradictorio. Para algunos artículos científicos dicen que es bueno porque entonces el cuerpo empieza a echar mano de todas las reservas que tiene habidas y por haber y las convierte en energía. Por lo tanto quedas totalmente magro y sano. Pero por otro lado, algunos afirman también que pudiera incluso generar daño orgánico. Muy bien. Entonces, fíjate, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después de haberse consagrado por completo al Padre, Jesús comienza a experimentar una necesidad terrible. Perdón, hermano. ¿Alguien ha experimentado una necesidad tan fuerte? ¿Alguien ha dicho alguna vez, por qué ahora que más me estoy consagrando es cuando tengo más necesidades, cuando más broncas tengo? Mira lo que sucede a continuación. Dice, tuvo hambre, en otras versiones dice, tuvo hambre extrema, tuvo mucha hambre, dicen otras versiones. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, cuando experimentamos una necesidad tan grande y nos hemos consagrado, cuando experimentamos una necesidad tan grande y nos hemos consagrado, es probable que venga el tentador y nos diga, a ver, tú
cristiano, ¿y por qué estás tan amolado? Tú, pues no, muy cristianito, muy hijito de Dios, ¿y por qué estás tan fregado? ¿Por qué estás enfermo? Dice aquí, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Dile a tu padre que te resuelva la necesidad, que te ayude, que se note que eres su hijo. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? No lo han dicho. A ver, no que muy cristiano, no, ¿y tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ay, Padre. Mira, a mí me llama la atención mucho esto. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El pasaje anterior, milagrosamente Dios había dicho, este es mi hijo amado. La palabra la recibió él, todo el mundo se dio cuenta. Acto seguido viene el tentador y dice, a ver, pues no que muy hijo de Dios, ¿por qué tienes necesidad? ¿Por qué estás en esta situación? La respuesta del Señor Jesús es la siguiente. A ver, voy a preguntar, ¿ser hijo de Dios es una decisión o no es una decisión? Sí. Ser hijo de Dios es una decisión, pero respaldada por hechos. Ahí voy. La necesidad nos hace preguntarnos y dudar, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente Dios está conmigo o no está conmigo? ¿Realmente le pertenezco o no le pertenezco? Yo he dicho, si soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? Muy bien, fíjate la respuesta del Señor Jesús. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué realmente le está diciendo Jesús? Por cierto, las tres respuestas que Jesús le da al diablo son las mismas tres respuestas que Moisés en algún momento utilizó con el pueblo. Aquí se está presentando a alguien mayor que Moisés. Le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjate, Jesús se sale de su ciudad, se va al desierto y después tenía que ir a Jerusalén, tenía que ir a Israel a cumplir con su ministerio, ¿sí? Pero tenía que pasar por el desierto por necesidad, porque tenía que ser probado lo que el Padre había depositado en él. El Padre se asegura siempre de lo que ha puesto en nosotros sea probado. Si pasa la prueba es que tiene la calidad necesaria para hacer las funciones debidas. Pregunto, ¿alguien aquí ha sido llamado por Dios? Piénsenlo bien. ¿Alguien aquí ha sido llamado por Dios? ¿O qué hace aquí? Si no lo llamó Dios, ¿qué hace aquí? Voy a preguntarlo de nuevo. ¿Alguien aquí ha sido llamado por Dios? Sí. ¿Está usted seguro de que Dios lo llamó? Sí. ¿Está seguro que Dios lo llamó? Sí. ¿Segurísimo? ¿No duda que Dios lo llamó? Muy bien. Jesús le dice, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ahora yo entendí esto. Bueno, ¿qué le está diciendo Jesús? Claramente está diciendo dos cosas. Una, no voy a desobedecerte
aunque mi necesidad de desobedecerte sea extrema, aunque sea justificado que te desobedezca, no te voy a desobedecer. Porque aun cuando estemos pasando una necesidad extrema, no podemos desobedecerle a Dios. Amén. Ahora, esto usted lo sabe, que no podemos desobedecerle a Dios. Lo mismo pensaron los judíos en el desierto. No le podemos desobedecer a Dios, pero ahí, a diferencia de acá, tenían el látigo, vamos a decirlo así, de Moisés. Moisés permanentemente los estaba observando para que no desobedecieran. Pero acá Jesús está solo con su soledad. ¿Alguien alguna vez ha sido tentado a desobedecer a Dios? En momentos de necesidad, con justificación, porque Jesús estaba plenamente justificado a desobedecer a Dios. Tenía tanta hambre y además ya se merecía comer. Ya había pasado esos 40 días, esas 40 noches, se merecía perfectamente el alimento. Pero ¿por qué no lo hizo? Imagínate esa escena donde Jesús empieza a sentir hambre extrema, una necesidad extrema. Quizás le empezó a doler, ¿dónde está el páncreas? Por acá va, le empezó a doler el páncreas, el riñón, el hígado, algo le empezó a, no sé, pero empezó a tener una necesidad extrema. Estuvo así de desobedecerle. Pero ¿por qué no le desobedeció? Esa es la gran pregunta. Obediencia. ¿Por qué no le desobedeció? Si ya se merecía comer, se había ganado el alimento, podía tener el alimento en ese momento, ¿por qué no sacó pan? Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué más? Porque esa no era la voluntad del Padre. ¿Por qué qué? No era la voluntad del Padre. Sí, pero hay... Por ahí va. Voy a repetir el versículo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿qué palabra había salido de la boca del Padre en el capítulo anterior? Tú eres mi Hijo amado y en ti me deleito. Y Jesús, a pesar de la necesidad extrema, escúchame, más que obedecer, confiaba en la palabra que su Padre le dio. Confiaba en esa palabra. Mira, hermano, es tan tremendo estar en ese momento de necesidad extrema y decir: Señor, pase lo que pase, yo confío en ti y yo confío en que tú me llamaste. Es tan tremendo eso. Es tan tremendo eso. ¿Alguna vez alguien sintió que se iba a morir? Yo he sentido eso. Es decir, se me hace que no la voy a librar. Señor, y lo que tú me dijiste, Señor, pues no que me llamaste. Y entonces viene a tu cabeza: ¿seré realmente hijo de Dios? ¿O no soy hijo de Dios? Pero Dios dijo: tú eres mi hijo, yo te he llamado. Y en esa palabra confiamos, esa es la palabra que nos sostiene. Pura confianza en la palabra. No había visto nada. Pura confianza en la palabra, hermano. Mira lo que te estoy diciendo. Puedes confiar a ese grado en la palabra, a pesar de que tus circunstancias son terribles. Tú cree la palabra y confía en la palabra. Dios espera de nosotros esa confianza extrema en su palabra. Hace un momento Luis dijo algo. Hablaste de las señales. Yo pregunto, hermano, ¿qué es el reino de los cielos? Cualquiera se olvidó con la finta de que Jesús milagrosamente tocara las piedras y se convirtieran en pan. Todos hubieran dicho: órale, ahí está Dios. Pero el principio del reino de los cielos es la confianza extrema en la palabra de Dios.
Ese es el principio. Ese es el paso 1. Si no damos ese paso 1, no hay manera de ser cristiano. Queremos ver milagros. Perdóname. Primero confía de manera extrema y total en la palabra. Eso es lo más desafiante que hay. Es en lo primero que la gente patina. No, pues yo no veo nada, aquí no pasa nada, mira nomás cómo me va. Y la gente patina ahí. Y si la gente patina ahí, quiere decir que no es hija de Dios. Los hijos de Dios, repite conmigo, los hijos de Dios nos distinguimos porque confiamos en la palabra. Si no confías en la palabra, no eres hijo de Dios. ¿Se entiende esto? Los hijos de Dios confiamos en la palabra. El padre le dijo: tú eres mi hijo. Muy bien. Quería saber si se había arraigado en el corazón de Jesús. Alguien puede decir tramposamente: ¿sabes qué era Dios? Si Él pudo, diga conmigo: yo puedo. Si Él pudo, yo puedo. ¿O no? ¿O no lo cree? Sí, yo puedo. Una vez vi a mi pastor hacer lo siguiente. En un Gabaón estaba lloviendo extremadamente y el laguito que está para subir a Gabaón se había desbordado. No solamente estaba tapado el lago, sino que estaba tapado el camino. ¿Te acuerdas, Mayra? Y el pastor traía un Chevy que además era de la Procuraduría. Y el pastor dijo: no lo va a hacer, se va a descomponer el carro, ahí se van a quedar. Y el pastor pasó con el Chevy. El agua le llegaba, yo creo que tapaba el cofre, ¿verdad, Mayra? Sí. Y pasó. Si Él puede, yo puedo. Yo confío en la palabra. Pero hay algo muy importante. Hay una cosa muy importante que decir. ¿De dónde viene esa confianza? Sí, ciertamente Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero hay una cosa bien importante, y lo pregunté hace un momento: hermano, ¿crees que Dios te ha llamado o no crees que Dios te ha llamado? Porque si tú crees realmente que Dios te ha llamado y no viniste aquí nada más a calentar una silla y realmente estás convencido de que Dios te ha llamado, entonces Él te sustentará. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero Él lo hará. Él te sustentará. No te preocupes. Confía en la palabra. Confía en la palabra que Él lo hará. Es absolutamente desafiante. Es absolutamente desafiante. De ver la necesidad, no ver nada, ver que todo empeora. Entonces, Señor, ¿por qué onda, Señor? Pero los hijos de Dios nos distinguimos porque confiamos en Él. Confiamos en la palabra. No importa que tengamos un hambre de esas terribles, confiamos en la palabra. Muy bien. Ahora, la palabra que Jesús le responde al diablo es la misma palabra que Moisés le dijo al pueblo de Israel. A ver, localicen ese versículo, por favor. Debe ser Deuteronomio. Alguien que me ayude. Ser hijo de Dios es una decisión. Tú decides: yo soy hijo de Dios. Pero esa decisión tiene que respaldarse en hechos. Y los hechos son que obedeces no porque le tienes miedo a Dios, sino porque confías en su palabra. ¿Deuteronomio? Vamos a buscar Deuteronomio 8:3. No pierda Mateo. Fíjate, dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustituyó
sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Quiere decir que esa confianza de Jesús no solamente era una confianza en la palabra, sino una confianza en que Dios ya había provisto antes sobrenaturalmente sobre su vida, y entonces se acordaba que Dios había hecho muchas cosas antes por él, y en este momento de necesidad extrema no iba a ser la excepción. Dios repetiría un milagro en su vida y lo seguiría sustentando. Amén, gloria a Dios. Pregunto, ¿hay alguien aquí por el que Dios haya hecho algo antes? ¿O nunca Dios ha hecho algo por ti? Hay un montón de cosas. ¿Y por qué en el momento de la necesidad extrema no te acuerdas? Se te olvida. Es tan fuerte la necesidad que se te olvida que Dios ya te ha demostrado antes que Él ha estado contigo. Decía mi suegro el viernes que él se sentía consentido de Dios. Pues sí, yo nunca me he encontrado una chapa así sin buscarla. Yo siempre le he batallado con los trabajos. Yo nunca he venido a un accidente así, nunca. Muy bien. Ahora voy a decir algo que tómelo usted con cuidado. Tómelo usted con cuidado. No lo haga exactamente como yo lo voy a decir. Pero en tu necesidad, no caigas en la tentación de pedirle a Dios que resuelva tu necesidad. Lo voy a decir de nuevo. En tu necesidad, no caigas en la tentación de pedirle a Dios que resuelva tu necesidad. Hermano, y no me lo tome a mal, pero yo siempre le digo lo mismo. Uno tiene necesidad y lo primero es que oro para que Dios resuelva mi necesidad. Y eso es caer en la tentación. Porque esa oración, a pesar de que es válida, no es del todo correcta. La oración correcta es: Señor, tú eres Dios, te glorifico, yo creo en tu palabra, yo confío en tu palabra, no tengo necesidad. Porque Él ya sabe nuestra necesidad. ¿Qué padre no sabe la necesidad de su hijo? Dígame, ¿qué padre? Ten esa confianza. Él es mi padre y sabe lo que necesito. Es más, ni siquiera se lo tengo que pedir porque Él es mi padre. Yo confío en eso. Prefiero darte la gloria y la honra, prefiero adorarte. Jesús le está respondiendo así. Jesús le está diciendo, con otras palabras, yo prefiero adorarte, confío en la palabra que Él me ha dado. No digo, por favor, no estoy diciendo que no le pida a Dios. Yo estoy diciendo que yo ya no voy a caer en esa tentación. Porque soy su hijo y estoy seguro que Él me ha llamado. ¿Y tú con a qué horas traes? ¿Estás seguro que Él te llamó? No caigas en la tentación de decirle, Él ya sabe. Romanos capítulo 8, no pierda Mateo. Romanos capítulo 8, porque ahí te va lo que sí tenemos que hacer. Romanos capítulo 8, versos 14 al 16 y el 26. ¿Está ahí? Sí. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siguiente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, de temor, de miedo, de esclavitud, etcétera, para estar otra vez en temor. Porque pudo haber llegado ahí y si no encuentro pan en unos cuantos kilómetros y me empieza a fallar el páncreas, el hígado, lo que sea. ¿Hay aquí algún dramático? Que haga una telenovela de sus necesidades, que empieza a elucubrar el momento de la necesidad. Si
sino que habéis recibido espíritu de adopción. El Padre nos ha adoptado como sus hijos, por el cual clamamos, Abba, Abba. Nada más Abba, Abba Padre. Siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver el 17. Vete hasta el 26. Dice que el Espíritu mismo da testimonio. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu te hace sentir con certeza que eres su hijo. Con certeza de que eres su hijo. Que este momento malo es un momento pasajero. Y Dios se encargará de tu necesidad. No te preocupes. Confía en Dios. Confía en su palabra. Mira, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Fíjate, ¿qué hemos de pedir como conviene? Diga conmigo, no sé qué pedir. Uno puede caer en la tentación de decir, Señor, dame un trabajo, Señor, sáname, Señor. Uno puede caer en esa tentación, pero tienes que reconocer por el Espíritu que no sabes cómo pedir. Sí. Y si no sabes cómo pedir, entonces, ¿qué oras, hermano? La oración no es pedir. Entonces, ¿qué oras? Gratitud. Fíjate lo que dice aquí. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Mira, yo me lo imagino así. Es tan fuerte la necesidad, tan apremiante la necesidad, que lo que tenemos que hacer es gemir. Sentir esa contrición, ese dolor y empezar a gemir sin decir nada. Empezar a gemir y decir, te doy gracias. Empezar a gemir y empezar a sentir el dolor. Y el Espíritu va a empezar a interceder. Va a empezar a interceder porque le va a empezar a decir al Padre, mira la necesidad de Nacho. No te ha pedido nada, pero yo te pido por él. Y en ese momento el Padre comienza a encargarse de nuestras necesidades con esos gemidos. Esa es la voz del Espíritu. Esa es la voz del Espíritu. Es tremendo. ¿Cómo cree que era el hambre de Jesús? Mucho. Yo ni siquiera me imagino 40 días de 100. Si ya un día siento que cambio de color, que me pongo pálido. No, una necesidad extrema, y entonces el Espíritu empezó a gemir. Jesús, dice la Biblia, que la palabra, la Biblia, es la espada del Espíritu. Pero ojo, no en todas las bocas la Biblia es la espada del Espíritu. Solamente en las bocas que tienen Espíritu. En otras bocas la palabra es un bibliazo, pero en la boca de la gente que tiene al Espíritu, entonces es la palabra del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Entonces, cada vez que tenga necesidad, no caiga en la tentación y clame, métase a la presencia de Dios y empiece a clamar, empiece a gemir, empiece a contristar su espíritu, a afligir su espíritu, y Él sabe la necesidad. Muchos interpretan este versículo, y yo estoy de acuerdo con ellos también, que cuando está diciendo gemidos indecibles, no solamente es gemir, sino orar en lenguas. A
Esa es la voz del Espíritu, la palabra del Espíritu. Pregunto, ¿cómo le hace un bebé para decirle a mamá tengo hambre? Te ha dicho, mamá, dame de comer. No seas gacha, mamá, ¿verdad que no? ¿Cómo le hace? Empieza a llorar. Y mamá sabe que algo tiene su hijo. Hambre, sueño, ¿no? Tú no lo hagas así con tu mujer, ya te verías ridículo. No lo hagas así, ya te verías claro. Muy bien. Ahora, se trata de salir del desierto para cumplir cabalmente con lo que Dios nos ha encomendado. Salir del desierto implica comenzar a conquistar las promesas de parte de Dios. Las señales de que Dios está contigo se conquistan no en el desierto, sino saliendo del desierto. ¿Cuántos quisieran que el mundo viera de que Dios está contigo? Porque si el mundo entonces ve que Dios está contigo, entonces el mundo no va a dudar de que eres cristiano, pero no va a dudar principalmente de que hay un Dios. Porque la gente duda que exista Dios, porque un cristiano todo amolado, todo apachurrado, quejumbroso, pues ¿quién va a creer con ese cristiano? Pero si tu vida empieza a reflejar que Dios está contigo porque has salido del desierto y has obtenido las promesas, entonces la gente dice, caray, como que sí existe Dios. Sin duda. Entonces Jesús tenía que salir del desierto, empezar su ministerio y que no le cumpliera duda a la gente de que Dios estaba con él. Pero si se atora en el hambre, si se atora en la necesidad, nunca se hubieran dado cuenta, nunca hubiera salido del desierto. ¿Con qué autoridad hubiera dicho, miren, háganle así? ¿Con qué autoridad? Nadie lo hubiera creído. Ni aguantaste el hambre, hermano. Te rajaste, no aguantaste el hambre. ¿Usted se aguanta la necesidad o no? ¿O se raja la primera necesidad? ¡Ay! Muy bien. Siguiente versículo. Ahí vamos. Ya vamos más rápido. ¿Usted tiene hambre? Va a caer la tentación. Muy bien. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. La tradición judía decía que el Mesías iba a aparecer en lo más alto del templo. Y entonces el diablo, sabedor de la tradición judía, le dice, pues lo voy a llevar aquí al pináculo del templo para que se aviente. Dice así. Ahora cambia el contexto. Jesús ya no está en esa necesidad extrema del hambre, sino está puesto en otro terreno, vamos a decirlo así. Jesús ya no tiene necesidad. Ahora la tentación va en el sentido de mostrar que Dios está con él. La primera es que Jesús confía en el Padre. Ahora la siguiente es a ver si es cierto que el Padre está contigo. Fíjate que es diferente. Primero es, tengo necesidad, dudo que el Padre esté conmigo. Pero ahora, con la necesidad resuelta, la pregunta es, ¿tú estás con el Padre? Fíjate. Dice así. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en la piedra. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús se avienta? Piensa que si hubieran llegado a Los Ángeles. ¿Si hubieran llegado a Los Ángeles? Sí, en la película se vieron. Pregunto, ¿tú te hubieras aventado? Pues a mí muy teniendo ese de quedar, ¿no? Mira, no lo sé, no lo sabemos. Pero en una de esas,
se estrella. Sí. Ok, lo voy a plantear de una manera distinta. Aquí se trata de esperar. Ya sabes, ya confías en la palabra. Muy bien, ya sabes que Él te va a sustentar. Pregunto, ahora, ¿qué tan dispuesto estás a esperar? Ahora, ¿qué tan dispuesto estás a esperar? Ya me llamó, yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios me dio talento, yo sé que Dios me puso para esto. Muy bien, ahora, ¿qué tan dispuesto estás a esperar? ¿Qué es más difícil? ¿Confiar o esperar? Ya le salió el corazón. Esperar. Qué tremendo es esperar. Y entonces Jesús, mira, saquemos tantito, voy a hablar de mí como mal ejemplo. No voy a hablar bien de mí, sino como mal ejemplo. Muchas veces he caído en la tentación de empezar a hacer cosas para la iglesia y por la iglesia y por las ovejas y para las ovejas sin que Dios me diga hazlo. Porque yo creo que así debe de ser, pero Dios no me ha dicho en ningún momento hazlo ya. Y como Dios no me ha dicho así, no he sabido esperar y entonces me estrello. Mi esposa testiga de Jehová. La confiesa. Por no esperar. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos que actuar y cómo sabemos que tenemos que esperar? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo actuar y cuándo esperar? Yo he aprendido algo, que Dios cuando quiere algo va poniendo las cosas y va poniendo las cosas, de manera que casi tú no tienes que decidir nada. Entonces es el Espíritu de Dios el que te va guiando y te va conduciendo y te va llevando a ese momento donde casi no tienes que decidir. Ya está todo preparado para algo. Por eso, qué bueno que no le dudaste ayer. Qué bueno que no le dudaste. Qué bueno. Era el momento. Tú no lo decidiste. Era el momento. Por eso que me quedé pensando en lo que me decías. Dije, Señor, gracias por la confirmación de la palabra. La obra de Dios no necesita de tus talentos ni que la gente vea tus talentos. Porque es la obra de Dios, no la obra de Nacho o la obra de Jesús. No es mi obra ni es obra de nadie de los que estamos aquí. Por lo tanto, la obra de Dios no necesita de tus talentos. Dios hace su obra. Dios hace su obra. Si tú confías en que es la obra de Dios, entonces Dios lo va a hacer. Tu rol, mi rol, únicamente es alinearnos a lo que Dios nos pide. Dicho de otra manera, no estorbarle. El hombre que no está en el Espíritu le estorba a Dios. El hombre que tiene buenas intenciones, pero no está en el Espíritu, le estorba a Dios. Ayer hubiera sido muy fácil que Jesús se aventara, confiaba en el Padre, se hubiera aventado, de hecho, ahorita me rescatan, porque confiaba en el Padre, pero no era el momento de confiar en el llamado, sino era momento de esperar a que el Padre hiciera. Diga conmigo, ¿los hijos de Dios nos distinguimos? Porque sabemos esperar. Los hijos de Dios nos distinguimos porque somos pacientes. Si no eres paciente, luego entonces eres nieto, pariente,
impaciente, amor. Sí. Calma, calma, calma. Deja que Dios te tome como su hijo y Él haga las cosas. El que confía que es hijo de Dios cree que puede hacer que las cosas sucedan. Pero si somos hijos de Dios, esperamos a que Dios tome el control. Por eso, varón, jamás cometas el error que yo cometía de predicar a tu esposa. Jamás cometas ese error. Nunca en la vida cometas el error de predicarle a tu esposa. Espera que Dios haga. Confía en que Dios va a hacer. No es tu oveja, es tu esposa. Es que es pastor, es bien difícil de entender porque nada más le estorba a Dios. ¿Me sigue, hermano? Si se avienta Jesús por confiado, pero por desesperado, en una de esas se estrella. No lo sé, mira Jesús, pero piensa en ti. Aviéntate sin esperar en Dios, te vas a estrellar, vas a hacer el ridículo y vas a poner en ridículo al que efectivamente te llamó. Difícil esperar. Pero si él pudo, yo también. Espera. Muy bien. En este pasaje, el diablo se la voltea y lo hace como que, es decir, el que no espera, Señor, yo voy a hacer esto, respáldame porque soy tu hijo. Una especie como de chantaje. Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. A ver, diga conmigo. Si Dios me ama, me dará lo que necesito, lo que quiero y lo que anhelo. 3 puntos suspensivos. Pero hasta que Él quiera. Sí, porque todo va muy bien, ¿verdad? Pero el hasta que Él quiera. Si te trataron que bonita, Señor, ¿qué te cuesta? Yo le he dicho a Dios, ¿qué te cuesta, Señor? Si tú eres el amo del universo, ¿qué te cuesta? Espera. Porque somos o no hijos. Y los hijos esperamos quietecitos a que papá diga así. Si te lo da ahorita, capaz que no lo disfrutas, no lo valoras en tu vida. Así es que espera. Éxodo 17, del 1 al 7. Rápido lo vamos a leer. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Refidim significa aguas de reposo o lugares de reposo. No lugar de necesidad, sino lugar de reposo. Ya estaban en reposo, estaban tranquilos. No tenían necesidad, pues, extrema. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Siguiente. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué se pelean conmigo? ¿Alguien ha orado peleándose con Dios? O sea, a lo mejor no reclamándole, pues, ¿qué pasó, Señor? Así como que tratándole de hacer manita de puerco sentimental a Dios. Ya parece.
¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? ¿Por qué no quieres probar a Dios? Ojo, Dios es el que te prueba a ti, tú no a Él. Señor, a mí demuéstrame que estás conmigo. Es al revés. Dios es el que nos prueba a nosotros, no tú a Dios. No te atrevas a probar a Dios. No seas patán y soberbio delante de Dios. A ver, nada. Eso es una soberbia absoluta. Siguiente. Así que el pueblo murmuró allí. Tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué me hiciste cristiano, Señor? Si mira nada más. A nuestros hijos y a nuestro ganado. Siguiente. Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla. Esto es por el capricho de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues Dios o no entre nosotros? ¿Me llamó o no Dios? Muy bien. Y entonces Jesús le recita al diablo este pasaje. Le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien, versículo 8 de Mateo capítulo 4. Vamos cerrando, ya se quieren ir llamando a los niños. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mira, en necesidad, a veces es relativamente fácil ser cristiano y buscar a Dios en necesidad. Pero buscar a Dios en lo más alto, buscar a Dios en la cima, pocos. Y el diablo está llevando a Jesús a la cima. La cima puede ser cartera llena, salud, paz, tranquilidad, plenitud. Allí mucha gente se olvida de Dios. Dios, no lo necesito, y se olvida de Dios. Y entonces el diablo, como no pudo en la necesidad, como no lo pudo hacer que se encaprichara con Dios, entonces el diablo lo lleva a la cima del mundo. Le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Cuando una persona está allí, está seguro de que es hijo de Dios. Ya no tiene esa idea de seré o no seré, ya no tiene esa posible confusión. Y entonces le dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mucho cuidado de que si te empieza a ir bien, de que empieces a estar muy bien, te olvides de Dios y pongas otras cosas antes que a Dios. El viernes nos hablaron justo de la idolatría, pero a veces podemos caer en la idolatría desde la comodidad. Me va bien por mi esfuerzo, me va bien porque Dios me bendice. Dios es bueno conmigo. Y se olvida que lo dice de dientes para afuera, pero su corazón ya se olvidó de Dios porque está en una buena posición. Y ahí es tan fácil voltearle bandera a Dios. Claro, ahí la escena parece que está el diablo rojo con barba y todo. A ver, adórame. No se te va a presentar así el diablo para que lo adores. Así no funciona. Se te va a presentar de una manera mucho más sutil que te lleve a sustituir a Dios por cualquier cosa. Por eso
personas que dejan de venir a la iglesia por el trabajo. Pues, un tiempo puede ser, pero que prefieran el trabajo a Dios. Dice así. Entonces le digo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús le estaba recitando el siguiente pasaje, Deuteronomio capítulo 6. Dice versículos 12 y 15. El que está en la cima puede caer en la tentación de, ya llegué a la cima, ya no necesito batallar más, ya no necesito pelear más, ya llegué, ya estoy en la cima, ya no necesito ser ejemplo para nadie, porque ya estoy en la cima, perdón. Pero el que está en la cima tiene que ser más ejemplo que todos. Eso es lo más difícil. Hugo Sánchez, perdónenme el sacón de onda. Los que vieron entrenar a Hugo Sánchez sabían que todos los días de su carrera, desde que estaba en inferiores, bueno, desde que era profesional, pero no era figura, hasta el último día de su carrera, supieron que Hugo Sánchez se quedaba más que todos a entrenar, siendo ya el pentapichichi, habiendo ya llegado a la cima del fútbol, porque aun cuando estés ahí, cuando Dios nos permite estar ahí, tenemos que seguir siendo ejemplo de fe, de constancia, de valentía, de pasión, de necesidad por Dios. Deuteronomio 6 dice 12 al 15. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Moisés les está diciendo, ojo, ya van a entrar a la tierra prometida, no se olviden de Dios. Te va a ir muy bien y no te olvides de Dios. Cuando te vaya muy bien, no te olvides de Dios. Siguiente. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque porque tu Dios es celoso, el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Hasta ahí. Diga conmigo, póngase de pie.